Buenas tardes, soy el doctor Jesús Torres Espinosa. Continuamos con la clase de anatomía. En esta ocasión, pues terminamos en la clase anterior de revisar lo que era la anatomía del esófago, que es parte de el tubo digestivo. Brevemente repasamos el esófago. Va a ser un órgano tubular muscular que en su luz interior va a estar cubierta por mucosa que va de la vértebra C6 a la vértebra T12. ¿Sí? Tiene dos capas musculares, una concéntrica más interior, cercana a la luz, y una longitudinal más externa. Este órgano pues va a servirnos de paso entre lo que es la orofaringe y el estómago. Tiene tres porciones, una cervical, una torácica y una abdominal, con tres estrechamientos. Un estrechamiento a nivel cervical o laringeo, un estrechamiento broncoaórtico y un estrechamiento diafragmático, siendo de estas tres la porción más pequeña la porción abdominal. ¿Sí? También posee dos esfínteres que sirven para evitar el reflujo o el retorno de los alimentos hacia la faringe, que son el esfínter esofágico inferior y el esfínter esofágico inferior. Va a estar inervado por una serie de ramilletes nerviosos de el plexo mientérico de Auerbach, y como la mayor parte del tubo digestivo que inicia aquí en el esófago, va a tener movimientos peristálticos. Esos movimientos peristálticos son ondas de contracción que sirven para propulsar el contenido alimenticio que se encuentra dentro del tubo digestivo. Estos movimientos de peristalsis son unidireccionales, solamente van en una dirección. Esa dirección es cefalocaudal, o al menos la mantiene esa dirección de forma normal. ¿Sí? En el caso del vómito hay una reversión de la peristalsis, entonces aquí viene a ver en el vómito pues se ha invertido completamente la peristalsis, entonces es en dirección de cauda a cefálica. El siguiente punto en el tubo digestivo va a hacernos el estómago. Aquí estamos viendo una imagen muy escueta de lo que es el estómago. El estómago viene a ser un ensanchamiento dentro del diámetro del tubo digestivo. Va a ser un órgano intraabdominal y peritoneal. El abdomen tiene dos cavidades diferentes, la peritoneal y la retroperitoneal. Sí, estas cavidades pues están así nombradas por una membrana de tejido conectivo fibroso o fibroelástico, que es el peritoneo. Este estómago sirve las veces como reservorio de alimento, ya que en él se retiene el alimento por un poco de más de tiempo que en el esófago. El esófago pasa el alimento y ya, no sirve para mantener el alimento. En cambio, el estómago sí. Además, tiene un papel importante dentro de la digestión, ya que en él se produce el ácido clorhídrico y otras sustancias utilizadas para la digestión de los alimentos que previamente ya fueron masticados y mezclados con la amilasa salival en la boca. ¿Sí? Entonces, la segunda porción del tubo digestivo con capacidad de secretar sustancias digestivas. Si vamos llevando un buen conteo, tenemos que de la cavidad oral es la primera porción, la faringe la segunda porción del tubo digestivo, esófago tercera porción, estómago vendría a ser la cuarta porción del tubo digestivo. Además de tener esta función de almacenaje y de secreción, tiene una función de mezcla, sirve para mezclar las secreciones propias del estómago con el alimento que ha bajado a través del esófago ya previamente masticado de la boca. Entonces aquí tenemos un corte, ya en esta imagen no alcanzamos a observar todas las porciones, desde la boca, el esófago y aquí finalmente el estómago. Aquí estaría más o menos lo que es el diafragma, que nos va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. La diferencia entre estas dos cavidades, la torácica y la abdominal, es que en la abdominal hay presión positiva y en la torácica hay presión negativa. ¿Sí? O sea, el tórax va a estar sellado como al vacío, ¿sí? Para facilitar la expansión de los pulmones. Eso lo vamos a ver cuando veamos ya el aparato respiratorio. Ahora, este estómago va a ser un reservorio muscular, igual que el esófago, va a tener capas de músculo, pero en este caso van a ser músculo ya liso. Ya no es estriado, no tiene nada de voluntario. El esófago tiene una pequeña porción de músculo estriado, voluntario, que está en el tercio superior. Este pues va a llevar a cabo funciones de la deglución.
Los límites, tanto superior como inferior del estómago, por arriba va a estar limitado por el esófago, ¿sí? Y pues se va a iniciar a nivel donde termina el esófago, a nivel de la vértebra T12, ¿sí? Y por debajo, pues está el duodeno, es el límite inferior de este estómago. Este, pues como dice que es un reservorio, va a servirnos para acumular alimentos, ¿sí? Que pues se van a mezclar con lo que se produce en su mucosa. La mucosa, o al menos las criptas o glándulas en el estómago, se van a encargar de producir el jugo digestivo, que es una enzima digestiva muy potente que también contiene ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico por sí mismo en el exterior, en pruebas in vitro en laboratorio, es capaz de disolver tanto carne, huesos y otras sustancias con bastante o con relativa facilidad, solamente que pues el estómago está preparado para mantener este ácido, aparte que lo neutraliza con bicarbonato y otras sustancias que produce. Entonces, bien, ya habíamos visto los pasos de la digestión. Primeramente, pues el alimento va a ser masticado y mezclado con la saliva en la boca. Estos movimientos de mezcla pues son ayudados o apoyados en la lengua, ¿sí? En este proceso que se llama masticación. Después de la masticación, el alimento es deglutido, pasa por la faringe. Al pasar por la faringe se cierra la epiglotis para evitar que el alimento se vaya a la laringe y simplemente pasa a través del esófago. El esófago solamente es un órgano de paso, ¿sí? Todo este alimento que ya tiene una consistencia semisólida, sí, por la saliva, ya no es una especie de papilla, ya se llama quimo, ya no es bolo alimenticio, sino aquí cuando se mezcla con los ácidos se convierte en quimo, ¿sí? Se va a acumular ya en el estómago y aquí el estómago mediante diferentes contracciones mecánicas va a mezclar este alimento, esta masilla, con las enzimas que produce. Entonces vamos a tener que ese estómago va a someter a acciones tanto mecánicas como químicas a ese bolo alimenticio para convertirlo ahora en el quimo. Que ahora pues este ya no va a ser una masilla, una pasta, sino un fluido bastante espeso, más fácil de movilizar y como les he dicho ya en múltiples y reiteradas ocasiones, se le nombra quimo, ¿sí? Entonces, de la boca al estómago es bolo alimenticio, en el estómago se convierte en quimo al mezclarse con los resultados de la secreción del estómago. Ahora bien, vamos a ubicarnos anatómicamente en el abdomen. Esta imagen nos sirve para dividir al abdomen en cuadrantes. Estos cuadrantes son un total de 9. ¿Sí? Hay una clasificación más sencilla en la cual lo dividimos en 4, diciendo que hay un cuadrante superior izquierdo, un cuadrante superior derecho, un cuadrante inferior izquierdo y un cuadrante inferior derecho. Sí, pero pues vamos a complicarnos la existencia un poco y vamos a utilizar mejor la nomenclatura más completa, que son 9 cuadrantes. Estos 9 cuadrantes nos van a servir para localizar los diferentes órganos, tanto abdominales como algunos torácicos o el final de algunos torácicos, ¿sí? Ahora, para localizar estas porciones necesitamos puntos de referencia sólidos, puntos de referencia que no se muevan. Por ejemplo, aquí estamos observando un torso de una persona, pues, relativamente delgada, ¿sí? De complexión delgada, no está obeso, no tiene otra distribución. Entonces, por ejemplo, si utilizáramos el ómfalo u ombligo como referencia, el ombligo pues va a estar variante según la persona. O hay personas que ya fueron sometidas a cirugías que pues no tienen ombligo, entonces no nos sirve de referencia. Entonces tenemos que tomar como referencia huesos o porciones sólidas óseas que nos permitan decir en qué cuadrantes nos encontramos. ¿Sí? Entonces tienen que ser referencias que encontremos en todos los pacientes, que no se vayan a mover y que sean fácilmente identificables. Estos puntos de referencia fijos que vamos a encontrar primero, vamos a trazar una línea que sea paralela al eje medial del organismo. Estas líneas, son dos líneas paralelas, una izquierda y una derecha, deben de atravesar precisamente la clavícula, aquí arriba, ¿sí? Y abajo van a atravesar el arco crural, una porción de cartílago
de tejido fibroso que va a delimitar el abdomen de las ingles o de la pelvis, ¿sí? Esta línea, vamos a pintar aquí en verde, esta es la línea izquierda y del otro lado pues tenemos una línea derecha. Bueno, no está tan derecha, pero es una línea al fin de cuentas, ¿sí? Esta línea. Esas serían las dos líneas longitudinales. Necesitamos un par de líneas más que son las horizontales. Primero, la superior va a pasar por debajo de ambos rebordes costales, tanto izquierdo como derecho. Y la inferior va a pasar por encima, un poquito por encima, de las crestas ilíacas superiores. Entonces, entre estas cuatro líneas se forman los 9 cuadrantes. Es como un gato, ¿sí? Ahora, todas las porciones centrales se llaman epigastrio. Vamos a poner aquí todas las regiones se van a llamar gastrio al final. Las centrales, las de en medio nada más, ¿sí? Entonces tenemos un gato aquí. Entonces todas las porciones de en medio, todas las porciones de en medio se llaman gastrio, ¿sí? Tenemos tres, una superior, media e inferior. Entonces todo esto viene de sus clases de etimología. Tendríamos epi, de arriba, meso, de en medio, e hipo, de abajo, ¿sí? Entonces epigastrio, la superior, mesogastrio, la de en medio, e hipogastrio, la de hasta abajo, ¿sí? Entonces, repito, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio, ¿sí? Ahora, las regiones de los lados se van a llamar izquierda y derecha, solamente que van a cambiar en relación a la porción central que tengan. Por ejemplo, en el epigastrio, las de los lados se van a llamar hipocondrios. Hipocondrios. Que también tiene sentido según la etimología porque están debajo del reborde costal, que es un cartílago. Entonces, hipo, debajo del cartílago costal. Entonces tenemos un hipocondrio tanto derecho como izquierdo. Luego en el mesogastrio a los lados vamos a encontrar los flancos. Flanco derecho, flanco izquierdo, ¿sí? Flancos. ¿Sí? Son dos flancos, dos hipocondrios, dos flancos. Y luego tenemos las regiones inferiores que están al lado del hipogastrio. Las del hipogastrio se van a llamar fosas ilíacas. ¿Por qué? Porque están en el ilíaco. Fosas ilíacas izquierda, fosa ilíaca derecha. No tiene mayor pérdida. Esos serían los nombres de los 9 cuadrantes como tal. Hay que tratar de recordarlos todos los nombres. ¿Sí? Es fácil y les va a servir bastante para localizar. Nos sirve pues para localizar cosas como el dolor o algún órgano. Por ejemplo, en la dispepsia, que es lo que conocen ustedes comúnmente como gastritis, encontraríamos el dolor localizado en el epigastrio, ¿sí? Muchas veces en el epigastrio. Por ejemplo, si fuera un apéndice, una apendicitis, lo encontraríamos en la región de la fosa ilíaca derecha. Si fuera un ovario u otra situación, puede ser en las fosas ilíacas, tanto izquierda como derecha. El dolor del cólico menstrual o el dolor cólico en general, o el dolor de por ejemplo, una cistitis, una infección de la vejiga, lo encontraríamos en el hipogastrio, ¿sí? En el mesogastrio pues estaríamos hablando de una inflamación intestinal diseminada. Si encontramos dolor en los flancos, podría ser que había alguna afectación en cuanto a el colon, tanto derecho como izquierdo. Si encontramos en el hipocondrio, tanto derecho como izquierdo, en el izquierdo, sería, por ejemplo, una pancreatitis, o sea, que hay una inflamación del páncreas. En el caso del otro lado sería una hepatitis, un dolor hepático, ¿sí? Todo esto nos sirven como coordenadas, lugares que vamos a tomar como referencia para localizar diferentes tipos de órganos y así podernos dar una idea de qué está pasando con ese paciente. El paciente no nos va a decir, oiga, me duele el hígado,
oiga, me duele tal parte, me duele el vaso. No, el paciente te va a decir, me duele aquí, en esta parte, me duele la boca del estómago, por ejemplo, como dicen comúnmente. Entonces, con esa localización nosotros podemos más o menos ir diagnosticando qué puede tener nuestro paciente. Entonces, por hasta aquí dejaríamos la clase referente al estómago. Continuaríamos mañana. Lo del estómago ya no va a venir en su examen, viene hasta que terminemos este esófago, hasta ahí terminamos, ahí vendría. ¿Sí? Entonces, hasta la próxima clase que continuaremos con el resto de estómago.